Arranquemos nomás. Bueno, quizás se vaya sumando alguien más y Fabricio le va dando entrada. Buen día para todas. La idea es precisamente esto que decía un poco Flavia, hacer un pequeño esfuerzo al comienzo para retomar lo que quedó quizás sin decir la última clase, que se nos fue más en exposición teórica y quizás hasta en diálogo a nosotros. Es un tema que nos gusta, así que nos enganchamos y año a año va quedando como modificado por la propia experiencia laboral, así que lo vamos ampliando. Pero bueno, más que nada poder retomar primero inquietudes, consultas y preguntas que puedan surgir en relación a, sobre todo al material de Emiliano Valende, a estos momentos que él expresa como parte de su análisis, si hay algo de eso que haya que recordar, que retomar, y después también comentarios, ¿no? Si hay alguna experiencia o hay algún pensamiento que suscita lo que conversamos, lo que transmitimos, que podamos traerlo y discutirlo y analizarlo entre todos. Bueno, si quieren empezamos con eso. No sé quién será la valiente que quiera arrancar, pero bueno, si no es pregunta, un comentario. A mí, yo, la conflictiva, me quedé, me sonó muchísimo el tema de, por ahí se habló, recuerdo que se habló del miedo y la preocupación del personal de salud ante el manejo de los pacientes, ¿cómo se diría? Bueno, psiquiátricos, no sé, o con Sí. trastornos mentales. Cuando ingresan, a mí me ha pasado, estando en sala común de internación, que ingresan, o sea, al estar esto de la desmanicomización, ingresan a la sala en conjunto a otros pacientes con otras patologías, neumonía, qué sé yo, y llega el momento, o sea, ya de la guardia dice, mira acá, este está medio loquito, guarda que es agresivo, guarda que... Y vos no tenés herramientas desde el hospital para manejarlo, desde una sala de clínica no tenés nada, porque no hay psicólogos, no hay asistente social hasta el lunes, ponele si es un fin de semana, o hasta el otro día, y llega un momento en que los ignorás, o sea, pasás de largo porque sabés que es agresivo, porque sabés que consume drogas, porque sabés eh, que es un caso social, después le dicen, y está ahí esperando a que alguien se haga cargo, la familia no lo quiere, desde el Estado o desde las organizaciones, mucho no hay para hacer, porque hay que incluirlo en la sociedad de vuelta. Sin embargo, es una persona que el mayor contacto lo va a tener con enfermería, porque somos los que a veces, no sé, porque me ha pasado muchísimas veces, que me he sentado a charlar y a conocer su historia, su vida, cuando me permitió el tiempo, y he sacado información valiosísima yo charlando así de par a par. Pero desde más arriba o desde otras profesiones o de organizaciones, son ignorados totalmente, y hasta por el personal de salud, porque no tenés herramientas para trabajar. Es imposible darle una atención porque no sabés cómo. A mí eso me hace muchísimo ruido, de sí, incluirlos, que estén con los otros porque somos iguales, o por los motivos exactos, no recuerdo ahora qué habían dicho, pero la realidad es que nadie se hace cargo, ni su propia familia. Eso era. Vos cuando planteás esto de la sala común, ¿en qué experiencia, en qué lugar de trabajo estás contando, por ejemplo? En sala 10, clínica médica del Hospital Municipal. Ahí está. Está bien, ¿no? Para ubicar un poco, porque Sí. cada institución es distinta, ¿no? Está bueno eso, plantearlo. Mirá, es re importante lo que decís, creo que, y es algo que surge cada año, ¿no? En esto me parece que hay que distinguir un poco algo que vos planteás claramente que sucede, que es la falta de capacitación y la falta de herramientas. Eh, Eso por un lado, porque frente a cualquier situación, no únicamente la de salud mental,
la falta de herramientas o la falta de capacitación te deja sin saber qué hacer. Pensá en el primer día en que te tocó atender, qué sé yo, un abdomen agudo, ¿no? Y no sabés qué hacer. Entre una persona con una apendicitis, con un dolor abdominal terrible, y uno no sabe qué hacer, si tocar, si no tocar. Uno empieza a partir de la experiencia a ganar capacitación en eso, a saber qué es lo que tiene que hacer, a no incomodarse frente al dolor del otro de manera tal que no puedas hacer tu tarea. Eso fue una experiencia que fuiste ganando. Lo mismo, qué sé yo, si entra, a mí me tocó trabajar, por ejemplo, en el espacio de maternidad, una mamá con trabajo de parto, con dolor, con sufrimiento, y uno tener que estar ahí sondeando su situación socioeconómica. A mí me pasaba como trabajador social. Bueno, inicialmente la primera vez es durísimo, uno no sabe qué hacer, decís, ¿cómo estoy haciendo esto en este momento? Hasta que vas entrando en saber cómo preguntar, cuándo sí, cuándo no. Ahora hay que respetar su momento de sufrimiento y su momento de preparación del parto, y vendré con esto más tarde. Bueno, uno va adquiriendo una experiencia. Lo que sucede con el campo de la salud mental es similar, Flavia. Digo, uno necesitaría, al igual que con el resto de del manejo de las situaciones de sufrimiento, adquirir un conocimiento, y adquirir un conocimiento que sea progresivo, que sea acompañado, que sea transmitido por alguien, como a vos te fueron transmitiendo el resto de los conocimientos. Yo, por ejemplo, que trabajo con salud mental, he perdido ese miedo inicial y esa cantidad de imágenes y de representaciones socialmente construidas en relación a la locura que se anteponen y que a mí también me circularon cuando empecé a trabajar en salud mental. ¿Me entendés? La imagen en relación al miedo, la imagen en relación a la peligrosidad, la imagen en relación a me va a hacer daño, a no tiene control, a todas estas representaciones, podemos decir, después podemos discutir lo que son las representaciones, pero todas estas representaciones se anteponían, en mi caso particular, a cada uno de los pacientes que venían. Pero alguien al lado mío, un sistema de formación, un tutor, un acompañante, un instructor, un personal de planta me fue enseñando y me fue transmitiendo a cómo trabajar más allá de estas representaciones y a desarmarlas, a desandarlas. Lo mismo que en otro tipo de situaciones. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Donde mayor violencia experimenté al interior del hospital trabajando es en el área de pediatría. Porque lo más difícil que había era poder charlar con los papás en la sala del Hospital Pena frente a una situación de un chiquito que era trasladado intempestivamente a la UTI. Cómo explicarle a los papás que no podían ingresar porque estaba haciendo un tratamiento delicado, cómo explicarle a los papás que tenían que estar afuera mientras la enfermera, no sé, le hacía el lavaje o le hacía... Bueno, estas situaciones, para nosotros como personal, a mí siempre me generaron gran violencia, y eran papás, ¿no? No eran ni locos, ni... Pero la situación hospitalaria en particular, y lo que genera en un papá impotente frente a la necesidad de su chiquito y el cuerpo de su chico tocado, interceptado por el profesional de salud, es muy fuerte. A mí me tocó saberlo después como papá, ¿no? Con un chico internado. Digo, pero todo ese aprendizaje, alguien estuvo al lado mío, o alguien estuvo al lado de mis compañeros, de los enfermeros, del resto de los pediatras, transmitiéndonos, mirá, es una situación delicada. Sí, a veces sí, a veces no, pero quiero decir, te pongo este ejemplo para mostrarte que no hay nada que venga dado, no hay nada que nos venga dado como sujetos o como profesionales de salud si alguien no nos lo enseña y lo transmite. Entonces, esto que vos experimentás y que es absolutamente real, cuando vos decís, nos dijeron esto, pero la realidad es esto que vos transmitís, que es la realidad de los profesionales, los técnicos y quienes nos encontramos con el paciente, sin el conocimiento y sin la capacitación necesarios para el abordaje de determinadas situaciones. Entonces eso es, además de ser concreto, real y cierto lo que transmitís, nos tiene que ayudar a pensar un poco, bueno, ahora que nos encontremos con toda esta falencia, con esta falta, con esta incapacidad, podemos decir, del sistema de formación y de acompañamiento que tenemos. Eso
invalida el posicionamiento en relación a los derechos del otro y en relación a lo que puede ser mejor para el otro y para mí y para la sociedad. Son dos carriles independientes, ¿no? Creo que una cosa, pero bueno, también es típico de nuestro estar en salud, que cuando uno se encuentra solo, en la intemperie, sin las posibilidades necesarias, a uno le parece imposible la tarea. Y no solo a veces parece, a veces es imposible la tarea, ¿no? Pero creo que una cosa es encontrarse con esa falta y otra cosa es encontrarse con lo que, o poder estudiar o poder saber qué es lo real y qué es lo que necesitan los sujetos, qué es lo que necesitan los pacientes y qué es lo que les hace mejor. Porque por otro lado, cuando uno tiene una experiencia de ser capacitado, de ser acompañado y de tener las herramientas necesarias para trabajar con pacientes de salud mental, que esa es parte de otra historia en la que gracias a Dios también me tocó estar, y gracias a muchos profesionales y acompañantes, uno se da cuenta que ese paciente que ingresa catalogado como agresivo, como cuidado, como el loquito, como tener, finalmente termina atravesando una internación sencilla, pero ¿qué pasa? Necesita uno tener las herramientas apropiadas. Esto que vos contabas de encontrarse en un momento con el paciente para charlar, para conversar, para obtener información. Bueno, eso es un aprendizaje. Capaz que uno a veces lo lleva medio puesto por la ética personal o porque lo ha aprendido en el manejo de otras circunstancias hospitalarias, pero debería ser un modo de trabajo establecido con los pacientes de salud mental. Debería existir desde el ingreso hasta el egreso del paciente circunstancias particulares que hagan que no tenga que atravesar por cuidado, que ahí viene loco, bueno, que pueda ser consultado, que pueda ser preguntado, que pueda ser... después podemos discutir. Incluso, Sí, dale, dale. incluso con el comentario a veces de dejarle que salga a fumar, por ahí se escapa. Tal cual. Sí, Estoy porque, esperando que no vuelva. claro, bueno, O lo tenés que, ahí o lo tenemos tenés un que ir a tema buscar fundamental. afuera, Bueno, o a la escalera para medicarlo, y bueno, situaciones así, ¿no? sí, bueno, después vamos a analizar eso cuando pensemos un poco en la ley, que viene luego el parcial. Eh, Cuando pensemos un poco en la ley, vamos a meternos también, y cuando hablemos de psicopatología también, en por qué el paciente de salud mental está internado en contra de su voluntad. Porque si vos te pones a pensar, eso también es una situación singular que atraviesa a los pacientes de salud mental y no al resto de las patologías. Por más graves, por más complicadas y por más fuleras que sean, el resto de las patologías no quedan atravesadas por el ingreso en contra de la propia voluntad. Eso es determinante. A nadie le resulta sencillo estar en una institución en contra de la propia voluntad. Y vos ponete a pensar en cualquier caso de lo más complejo que tengas, cuando hay conciencia de enfermedad, cuando hay conciencia del padecimiento, por más doloroso que te resulte estar en un hospital, uno interpreta que es para el bienestar de uno. En el campo de la salud mental, en la mayoría de los casos nos encontramos también por formación, por falta de palabra, por un montón de cosas, pero por el padecimiento en particular, sin la posibilidad de que el sujeto quiera quedarse. Entonces le viene como obligación. Y ahí aparecen, creo yo, una gran cantidad de dificultades que no atraviesan a otras patologías. Entonces, ¿cómo trabajar y cómo somos asistidos, como decís, y cómo somos capacitados para poder trabajar con sujetos que están internados en contra de su propia voluntad? Porque no tienen registro del padecimiento que tienen, porque el padecimiento que tienen para ellos es algo habitual, es algo normal, entonces no registran que eso requiera internación. Bueno, por infinidad de cosas, ¿no? Pero eso es una clave también. Y después otra cosa, sí, y con esto termino, yo creo que las construcciones también de, de cómo padecemos, cómo sufrimos y cómo nos manejamos en el hospital como pacientes, o cómo se maneja la gente cuando sufre y cuando padece, también nosotros como profesionales de la salud vamos haciendo un registro y vamos generando códigos o, sí, o también representaciones de qué es lo tolerable y qué no es lo tolerable, qué podemos aguantarnos y qué no. Uno puede aguantar toda la noche los dolores de parto de una mamá, pero no puede aguantar a un paciente hablando solo de salud mental.
uno puede aguantar, no sé, episodios de descontrol de impulsos de alguien que eventualmente, no sé, está demenciado luego de una cirugía, pero si es un paciente de salud mental ya nos pasa otra cosa. Y esas también son construcciones que se van haciendo al interior de la institución. No digo que a mí me pasan también, pero digo, cuando vos hablas del Hospital General como lugar de internación, yo digo, ahí también nos falta capacitación y nos falta diálogo como equipo y nos faltan un montón de cosas que nos permitan decir por qué. A mí me pasó, habiendo estado internado con mi hijo en pediatría, en el italiano, frente a sala de cirugía, que toda la noche nos paseaba un tipo con el suero por afuera y no nos dejaba dormir durante 20 días que estuvimos internados, porque paseaba con su suegra a la noche, y tenía derecho a pasear, pobre tipo, estaba internado y caminaba. Ahora, el despelote que hacía, y despertaba toda la sala, y uno lo bancaba porque era el pobre viejo que estaba internado y que estaba operado. Ahora, si un paciente en una sala habla como loco, es peligroso. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué nos sucede ahí? Que ciertos padecimientos y ciertos registros, ciertas modalidades disruptivas, molestas, porque son molestas, las toleramos y otras no. Bueno, ahí eso claramente nos habla de una construcción, ¿no?, que tenemos en relación a determinados padecimientos. Pero bueno, sí, ahí ponen en el chat, ¿no?, el tema tabú de la salud mental. Bueno, esto es Galende también, ¿no? Cuando veíamos, y acá me meto con el texto, cuando veíamos que la sociedad de Pinel y de los antiguos psiquiatras, ¿no?, empieza a generar en torno al padecimiento mental el concepto de peligrosidad. Bueno, gente, no nos es gratis, porque seguimos, y en esto Galende es claro, no es que se terminó en el modelo médico positivista, sino que sigue hasta nuestros días atravesándonos la noción de peligrosidad. Entonces viene un compañero, te ingresa al paciente por la guardia y te dice, guarda que es el loquito. Guarda claramente porque nos advierte frente a un posible peligro. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, viene de 2 siglos atrás, sigue estando presente este tema tabú, sigue estando atravesando la cuestión de la salud mental y nos atraviesa a nosotros también. Por eso es lógico que sintamos temor, es lógico que sintamos que no tenemos las herramientas, porque hay toda una sociedad diciéndonos constantemente, guarda con la salud mental. Así que en eso las comprendo, si esto le sucede, me pasa a mí también, y es algo con lo que de a poco, mientras vamos trabajando, vamos aprendiendo a estar y a sobrellevarlo. Bueno, no hablo más por un rato. Genial, genial, gracias. Me había quedado Sí, atragantada con eso. No, pero está bien, para eso son estos idas y vueltas también, ¿no? Gracias. ¿Alguien Esto más? pasa desde que el Estado, y la sigue, desde que el Estado se hizo cargo, ¿verdad? Porque desde ¿Qué pasa? que, esto de la internación y el trato con los locos pasa desde que el Estado se hace cargo de esta situación, porque mientras la sociedad era la que se hacía cargo, los tenían bien. No sé si entendí bien. Sí, ahí, según entiendo, ahí te está yendo a antes del modelo médico positivista. Mirá, no sé si bien o Claro. mal, Galende no se mete en analizar si bien o mal, pero sí hace un análisis eh, que es como para preguntarse cosas, ¿no? ¿Dónde estaban los locos antes de estar en el manicomio? Está bueno que uno se pregunte eso, porque significa que el manicomio no estuvo siempre, que lo armamos nosotros, lo inventamos nosotros, no es que vino en nuestro ADN cultural, y por lo tanto no se puede preguntar. Si lo inventamos nosotros, entonces le podemos hacer las preguntas que querramos a ese dispositivo, y si queremos lo podemos cerrar, porque fue un invento nuestro. ¿Qué pasaba con la locura antes de eso? Y bueno, Galende lo que dice es que hay distintos registros. O sea, el tema de la locura y el encierro aparece en el positivismo. Entonces ahí es donde tenemos gran cantidad de locos internados registrados. Antes de eso no hay tanto registro de qué pasaba con la locura, por lo tanto él y muchos pensadores en relación a la salud mental lo que dicen es esto que vos planteabas. Había una cierta incorporación del tema de la locura a la sociedad. Después podríamos analizar si bien, mal, qué sé yo, pero por lo menos había un lugar que no requería el encierro. ¿Está?
es comparable, y a veces lo compara Hugo Cohen con lo que pasaba con lo que pasa con la ancianidad, ¿no? Uno se va a Oriente a ver qué lugar tiene el viejo en la sociedad oriental, y el viejo es un sabio en torno al cual gira toda la familia en la organización familiar, y tiene un lugar de respeto, de veneración, de cuidado, ¿no? Pensemos Sí, qué sí. lugar tiene el viejo hoy en nuestra sociedad. Mi vieja, cualquiera. Acá Eh, molestan. y sí, tenemos un ritmo, después tendremos que analizar por qué, por nuestro ritmo de vida, por nuestra situación económica, etcétera, etcétera, pero no tienen ese lugar de cuidado y de veneración que tienen en otro lugar. Bueno, esto claramente nos muestra que hay formas distintas. Entonces, si hay formas distintas, no hay una única forma sacralizada que uno debe seguir porque sí. En este sentido, la locura, lo que vos planteás, sí, Galende dice esto, históricamente por lo menos había un lugar de incorporación a lo social o a lo familiar que hacía que circulen distintos. Después podemos ver si mejor y peor, porque también esto tiene que quedar claro de Galende. Galende no habla de que todo es una evolución positiva, no habla de evolución, él habla de diferenciar momentos. Hay cosas que están mejores, retrocesos, avances, idas y venidas, pero no siempre es evolutiva la cosa, ¿no? Eh, Así que va por ahí. Bueno, ¿quién más? Noralí, pusiste lo de tabú. ¿Querés explayarte un poco más con eso? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? Antes que nada, por ahí escuchen de fondo a mis hijos. ¿Está todo bien? No, nada, que me parecía que cuando yo la clase pasada no pude estar, pero bueno, un poquito las chicas me pusieron al tanto y nada, mientras te escuchaba por ahí se me venía esto de que es algo que tenemos internalizado, de que los locos son peligrosos, de que hay que tener cuidado, de que y es algo que es como cotidiano, entonces por ahí uno, como te escuchaba a vos dar el ejemplo de la madre o de la persona que tiene una crisis de nervio y que lo soportamos y que lo justificamos, y sin embargo a esa persona que tiene trastornos mentales, por ahí lo que hacemos es juzgarla o ponernos desde la vereda de cuán molesto es lo que genera o por qué tiene que estar acá, por qué no está en una institución en la cual atiendan específicamente esto, como que nosotros tenemos eso incorporado, por lo menos yo hablo por mí, que lo tenemos incorporado, de nada, de que sea un tabú, de que los queremos lejos, fuera, en un lugar en el cual, no hablo de que esté bien, lo digo como algo que uno fue mamando a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? Yo igual trabajo con bebés, estoy en el área de neonatología, no tengo contacto con gente así, pero sí hemos tenido casos de mamás con trastornos mentales, que Claro. no las sabemos tratar, que no sabemos cómo llegar a ellas, que, oh, y esta está loca y es un riesgo para el bebé y se lo deberían dar a otra persona, como si lo normal es que ese chico lo críe otra persona porque su mamá es incapaz, en vez de que lo críe su mamá con ayuda de otras personas. Tal cual. Eh, pero bueno, nada, no estuve la clase pasada, así que No, pero no está sé en bueno. qué contexto estoy. No, no, está bien. Yo retomo esto que decís, me parece re piola. Primero esto, ¿no? Entender que los juicios o las modalidades de contención o de recepción o de rechazo que vamos experimentando sobre las patologías en el hospital, sobre los cuadros, sobre las situaciones, también fueron construidas sobre nosotros, ¿no? Imagínense cuando la sala de neumotisiología estaba por fuera del hospital, porque la tuberculosis era como el COVID-19 ahora, ¿no? Y empezaron a ingresar los pacientes con TBC al hospital. Imagínense lo que haber sido esa transición. La tuberculosis era el mayor fantasma de una sociedad y estaban las salas de neumotisiología apartadas y, bueno, yo trabajé en la sala 5 del hospital, estaban las habitaciones de aislamiento y a la gente se la veía de afuera, los familiares saludaban de afuera. Imagínense lo que habrá sido eso hace 100 años atrás, ¿no? Y la transición y lo que habrá generado poder precisamente
habilitar que la gente ingrese a un hospital general, que se atienda. Bueno, conocimiento y experiencia de por medio, hoy no le tenemos miedo a una TBC. O no le tenemos miedo a que ingrese por la sala y bueno, que pase después. Si necesito un aislamiento, un tratamiento particular, pero no tengo miedo al contacto. Recuerden lo que pasaba con el SIDA. Bueno, ustedes no estaban trabajando porque son todos jóvenes, pero el tema SIDA fue algo terrible en su aparición, porque no se sabía cómo se transmitía y lo único que tenía la gente para analizar ese fenómeno era el prejuicio y era el estigma. Lo único que tenían a mano para acompañar ese fenómeno era el rechazo. Entonces, SIDA a 2 cuadras, por favor, que si es por la saliva, que si es por el aliento, que si se contagia por el sudor, que si se contagia por la respiración. Y además era una enfermedad de putos y de locas. Entonces, bueno, eso también fue generándose una construcción y todo un aparato de salud enseñándonos qué es el VIH, qué es el HIV, que luego puede generar SIDA, que son cosas diferentes, que no se transmite, que uno le puede dar la mano a alguien. Todo esto fue un proceso largo y que todavía hoy se sigue dando. Piensen en toda la propaganda y la aparatología que dispone el sistema de salud para que no le tengamos miedo a eso. Ahora, ¿cuántos carteles ven pegados a ustedes en un hospital que dice no le tengas miedo al loco? El loco no es dañino porque sí. No le tengas miedo. Si ves un loco, escuchalo, comprendelo. Pero tenés 750.000 carteles de usar forro. No te transmitas el SIDA como un gil. ¿Se entiende? Digo, hay también un aparato y hay una disposición y hay una comunicación en relación a desarmar estigmas y prejuicios que en el caso de la salud mental todavía sigue costando y sigue faltando. Así que eso también le da un poco de sentido a lo que nos pasa con el desconocimiento que todavía tenemos con la salud mental. Hago una aclaración que nos quedan 4 minutos para que termine esta primera reunión. Vienen cada vez más cortas. Sí, de a poco. Por ahí seguimos un cachito más, pero cuando arrancamos la próxima, háganos acordar que les damos un aviso. Porque si no nos embalamos con Fabricio. Y bueno, en 4 minutos, ¿alguien que quiera comentar algo más? ¿Charlar algo más? Ahí Julieta escribe que en este sentido está bueno ver lo que pasa ahora con esto del encierro y las situaciones críticas y límites por las que estamos pasando. Nos damos cuenta que ninguno está exento de un trastorno mental en menor o mayor medida, como diría la Versuit. Nadie está a salvo de la locura. ¿Querés explayarte un poco, Julieta? No, dale, Fabricio. No, Julieta lo escribe. Me robaste la frase de la Versuit. Sí. Pensé que nadie se iba a dar cuenta. Sí, bueno, justo acá está pasando el chatarrero, así que disculpen el ruido. Pero lo que me parece es que esto que planteás está bueno de pensarlo, y por eso está interesante esto que vos decís, Julieta, porque es lo que dice Cohen en su presentación, y por eso Cohen, cuando nos va a hablar en este capítulo de la pandemia, ya lo dijimos en la clase pasada, pero lo repetimos, cuando Cohen se va a meter en analizar cuáles son los dispositivos y las formas que tenemos que desplegar desde el sistema de salud para atender la pandemia, él dice, tenemos que hacer lo mismo que se hace con la salud mental. Tenemos que hacer lo mismo que se hace con la desmanicomialización. O usar lo mismo que usamos en la desmanicomialización para atender la pandemia. Porque tiene que ver con esto, tiene que ver con comprender que cada uno puede estar expuesto a una situación de angustia, comprender que estas situaciones de angustia se ven agravadas por el encierro y por el aislamiento, comprender que estas situaciones de angustia no pueden resolverse con el aislamiento y con el encierro de la persona que está sufriendo. Bueno, él dice, usemos los mismos principios para la atención de la pandemia que usamos para la atención de la salud mental. En ese sentido está muy en relación a lo que vos decís, ¿no? Esta pandemia o esta situación de encierro nos enseña cosas en relación a cómo padecemos, qué nos pasa, que todos en mayor o menor medida tenemos algún padecimiento. Este fue el lema en algún punto de esta reforma italiana de la que hablábamos la clase pasada, la desinstitucionalización de Basaglia, cuyo lema fue de cerca nadie es normal, ¿no? De cerca nadie es normal. En el fondo todos sufrimos, en el fondo todos padecemos
y de cerca, y todos tenemos alguna rareza que nos hace padecer de alguna manera particular. De algún modo la pandemia pone de relieve esto, ¿no? Y de algún modo también está cuestionando cosas en relación al encierro, y nos hace pensar a todos un poco más en el encierro. Ayer medio que discutía con una médica del servicio yo porque decía, hagan algo, Carlos Fernández, que es un paciente, hagan algo, Carlos Fernández está fumando afuera, no puede estar afuera, no puede estar afuera. Yo miré afuera y era los taxistas, los verduleros, la gente haciendo cola en el Rapipau, era una romería al Hospital Pena, impresionante, parece que nos olvidamos todo de la cuarentena, y no importa si está bien, está mal, no quiero entrar en eso, lo que digo es, ¿y por qué el pobre loco que quiere salir a fumar no puede estar fumando afuera? Bueno, nos atraviesan los mismos padecimientos, nos atraviesan las mismas situaciones, y esto nos hace pensar un poco a todos en lo que significa estar encerrado. Chicos, queda menos de un minuto, -5, volvemos a abrir el Zoom, ¿te parece, Jorge? Dale, perfecto. Porque ya queda menos de un minuto y si no... Dale, seguimos. Genial, acordate dónde íbamos, retomemos, y si alguien tiene una pregunta, no te la ni si no se olvida. Nos vemos menos. Dale. Adiós.